Bueno, amado, vamos a la palabra del Señor. Amén. Vamos a abrir en nuestras Biblias la primera carta que Pablo escribiera a los Tesalonicenses, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 10. ¿Lo tenemos, amados? Amén. Ahí se dice. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Leemos esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Padre querido, te damos gracias que tú nos das la oportunidad de estar aquí delante de tu presencia, un grupo de tus hijos y de tus siervos. Hemos leído tu palabra y como siempre te rogamos que tú nos des, Señor, la luz, la revelación de tu palabra, que todo lo que tú nos hables nosotros podamos comprenderlo y entenderlo. Creyendo que vas a hacerlo con todos los que estamos aquí, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y tomen asiento, amados. Hermanos, dice esta palabra, nos muestra cómo Pablo dice que oraba de día y de noche con gran insistencia. Y dice que era para que él pudiera ver el rostro de los hermanos y poder completar lo que faltaba a su fe. Amén. Esto de completar lo que falta a nuestra fe es algo muy hermoso porque habla del mostrar o de señalar el camino al progreso. Dios nos ha dado a nosotros una vida espiritual y en esta vida espiritual nosotros tenemos la responsabilidad de ir progresando cada día. Nosotros no debemos permitirnos estancarnos, porque no es una vida estancada, no es una vida que se conforma, no es una religión, no debemos hacernos religiosos, ¿no es cierto? Sino que debemos saber que esto es una vida, que es una práctica de una vida preciosa y que en este llevar Dios nos va dando cada día más y más el crecimiento en todas las cosas, ¿sí? Dios nos ha dado la fe para que nosotros podamos creer, pero a esta fe cada día se la tiene que ir completando. Le digo nuevamente lo que significa completar lo que falta a la fe. Es mostrar el camino al progreso. Amén. Entonces nosotros vemos cuando Pablo habla acerca del amor, dice que él es un camino excelente. Y nosotros sabemos que excelencia significa tirar siempre más allá. Amén. Entonces miremos, como hablábamos hace ratito, Dios nos quiere llevar siempre más adelante en todas las cosas. Por eso nunca deben conformarse con nada. Por más experiencia hermosa que tengamos, por más hermoso sea lo que estemos viviendo, siempre tiene que estar el pensamiento de descubrir más, de ir aún más. Por más que vayamos creciendo en número, y bueno, tenemos que ir siempre en busca de más. Por más que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, tenemos que ir en más, en busca de cosas aún más excelentes, en el amor, no conformarnos, sino siempre debemos ir en busca de más. Y así todas las cosas. Ningún cristiano debe permitirse estancarse, porque no es una vida que está estancada. Es una vida que va de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo perfecto, y de ahí entra el lo excelente que siempre tira y va y va y va más allá
que no puede nuestra mente imaginarse o abarcar todo, ¿no es cierto?, lo que implica esta vida. Por eso dice la profundidad, la altura y la longitud. No sé quién puede medirla. Amén. ¿Quién puede medirla? Y todo eso es Cristo. Y Cristo se metió dentro de cada uno de nosotros. Amén. Así que la altura, la profundidad, la anchura y la longitud de todo lo que está en Dios, que es Cristo, ahora está en nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo conformarnos, no? O cómo detenerlo, o cómo estancarnos si nosotros creemos estas cosas. Por eso la Biblia habla de ser lleno de la plenitud de Dios. Y la plenitud es la suma de todas las cosas que están en la vida de Dios, de la totalidad es la suma. 2 más 2 tiene un total, 4. Pero la suma. Entonces esto es lo que nosotros hemos recibido. ¿Y por qué lo hablamos así? Para que nosotros no nos conformemos con nada. ¿Eh? Entonces miremos, siempre le van a estar mostrando el camino al progreso. Y nadie debe enojarse por esto, al contrario, debe alegrarse. Porque Dios ha dado todas las cosas para que nosotros en esta vida vayamos progresando. Amén. Entonces empecemos, miremosnos cada uno en forma personal. Vamos descubriendo que vamos progresando en esta vida. ¿Cómo somos? Porque cada persona, en mi caso, yo sé que no soy el mismo de ayer. Entonces cada hermano y cada hermana va a tener que ir evaluando y mirando su vida. Tomo la palabra, estoy practicando estas cosas, o soy la misma o el mismo de siempre. Entonces empezar a pensar en esto, ¿sí? Entonces Pablo tenía la preocupación de tal manera que oraba con insistencia de día y de noche, ¿no es cierto?, para que pueda él completar lo que faltaba a la fe de los hermanos. ¿Sí? ¿Cuánto quieren que se le complete a la fe que han recibido? Entonces, si le van mostrando el camino al progreso, no deben nunca mofarse por eso. Al contrario, viste que el pastor te exhorta siempre. No, porque te está mostrando el camino al progreso. Viste que el evangelista siempre nunca se conforma con que nosotros vayamos y prediquemos. No, porque te está mostrando el camino al progreso. No es solamente predicar, es encargarse de tu visita, es hacerte tu tutor legal de una persona y hasta no verla en la iglesia, no parar. Entonces Dios nos va llevando y guiando al progreso de esta vida espiritual y vamos descubriendo que va siendo totalmente diferente nuestra vida. Lo que antes no le dábamos valor, ahora le empezamos a dar valor. Lo que antes no servía, empieza a servir. Lo que antes no nos importaba, ahora nos empieza a importar, a interesar. Amén. Ahora, cuando alguien se queda en estas cosas, ahí donde realmente hay problemas. Porque lo que no nos quedamos, vamos, Dios lo va llevando y entramos a ver la diferencia, ¿no?, tan tremenda que hay en la misma congregación de hermanos que se han quedado, que no quieren que se les muestre el camino al progreso, y hay otros que han progresado. Una vez me acuerdo, el pastor Juan enseñó el progreso para el bien y el progreso para el mal. Y puso el ejemplo de Saúl y de David. Cómo David había progresado para el bien, cómo Dios lo había agarrado, lo había llevado a que David cumpliera el propósito de Dios, y cómo Saúl, a causa de rechazarlo de Dios y de no querer hacer la voluntad de Dios, fue progresando, pero para el mal. Y ahí es donde muchos hermanos empiezan a hacerse rivales de otros. Entonces, en vez de mirar a Dios en aquellos que quieren y entrar, ¿no es cierto?, y contagiarse, se hacen rivales. ¿Qué te venís a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? ¿Qué lo otro? O empiezan a murmurar. Ahora a ella la ponen, o ahora a ese le dan esta confianza para que sirva a Dios en esto, o en aquello, o en lo otro. Entonces ve a alegrarse porque va progresando en su vida espiritual
no solamente que ellos no lo hacen, sino que en la misma congregación se hacen rivales de lo que sí permite que se lo lleve al camino al progreso. Esto no progresa así porque sí. Hay alguien que tiene la responsabilidad de hacerlo, hay alguien que tiene la luz para hacerlo y hay alguien que le tiene que mostrar. Como Pablo, yo oro de día y de noche para que yo pueda ir y completar lo que falta a su fe. Es decir, eso solo no lo iban a poder hacer, tenía que alguien mostrarle cuál era el camino al progreso. Se progresa así, se tiene que amar, se tiene que ayudar, se tiene que perdonar, bueno, todo lo que le hablan a ustedes todos los fines de semana, trayéndole la enseñanza de la palabra de Dios, es todo el tiempo mostrándole el camino al progreso. Entonces, si Dios no hubiera puesto en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿cómo son perfeccionados los santos? No se puede, es imposible. Pero Dios lo puso y ustedes lo tienen. ¿Amén? Entonces estas cosas las tienen que aprovechar, porque hay lugares que no tienen esto. No saben cómo progresar en su vida espiritual. Algunos quieren hacerlo, pero no se les muestra el camino al progreso. Nadie está para mostrarle el camino al progreso, para perfeccionarlo. Ustedes lo tienen, tienen que dar gracias a Dios por eso y tienen, ¿no es cierto?, que aprovechar. Amén. ¿Tendrán idea ustedes de lo que Dios quiere hacer? Si alguien no se lo dijera, ¿ustedes cómo lo saben? Si alguien no les señalara, ¿cómo sabrían el camino que tienen que andar? Si alguien nos dijera de esta manera vas a progresar en tu vida espiritual, ¿y cómo lo haría? Entonces veo como Pablo estaba en aquel tiempo, ahora estamos nosotros para guiarnos y mostrarle lo que es el camino al progreso. ¿Sí? Dios conoce, sabe, Él escribió de cada uno de nosotros y Él va revelando y mostrando en su debido momento, en su debido tiempo, cada cosa que se tiene que ir haciendo. No solamente en una congregación, sino en forma ministerial, en forma personal. Para cada uno en forma individual Dios tiene preparado algo que Él en su momento lo va mostrando y a través de alguien ustedes van a recibir la dirección o la guía o se le va a decir esto es así, así, así y así. Y ahí se le va a estar completando lo que falta a la fe que un día se le dio. Mostrándole el camino al progreso. Amén. Me acuerdo cuando tuvimos que agarrar el ministerio. Bueno, había un montón de conflictos, de situaciones, y bueno, uno decía que sí, el otro decía que no. El pastor Juan había partido, no era fácil para los hermanos de un momento a otro tomar al pastor Javier como su pastor. Entonces uno decía una cosa, otro decía otra, todo hasta que me cansaron. Entonces un día fui, le prediqué esta palabra y le dije, mire, si ustedes me permiten, yo les muestro el camino al progreso. Si no me veo dolores, no vemos nunca más. Yo no voy a obligar a nadie que me tomen como su pastor. Acá no se trata de que el pastor, que si no, sí es, no es, no. Si ustedes me permiten, yo les muestro el camino al progreso. Entonces todos los hermanos gritaron a uno, amén. Y ahí empezó el ministerio, y empezó hasta el día de hoy. Gracias, mi Señor. Entonces esto es algo que ustedes no saben cómo hacerlo. Y tienen que permitir que alguien lo haga. Amén. Que se le muestre. Yo quiero que a mí se me muestre el camino del progreso en mi vida espiritual. Entonces ahí viene el reconocimiento de que no vemos, no entendemos, no comprendemos, pero queremos ver, entender y comprender. Amén. Entonces ahí viene la luz, la revelación que tiene que venir para que nosotros no nos perdamos nada de todas aquellas cosas que el Señor ya ha señalado y escrito desde antes para que nosotros las descubramos. Amén. ¿Sí? Amén. Por ejemplo, hay cosas que acá en este lugar ustedes no saben. En cuanto a lo que es el llevar del Señor, el propósito del Señor. Y si nosotros no venimos y se lo decimos, no lo van a saber nunca. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que permitir que se les enseñe y se les muestre el camino al progreso. Porque ustedes no lo saben. Yo lo sé. El pastor viene todos los fines de semana y lo sabe.
y se lo va comunicando. Y ustedes tienen que permitir que ese camino se le muestre y entrar. Una vez que entran en eso, es un camino que tiene una entrada pero no tiene salida. Y después cuando usted se siente mal y todo quiere salir, se da cuenta que no puede salir. Póngale, ¿no? Que quiera salir, pero va a empezar a descubrir cosas tan hermosas que no va a querer salir. Pero póngale que por alguna razón usted diga, me quiero salir de acá, y va a ver que está cerrado por su amor y no hay manera y forma que usted pueda salir. Amén. Entonces miren, ¿no es cierto?, en el lugar que están puestos, miren, ¿no es cierto?, sus barrios, miren acá este lugar, esta zona, miren lo que Dios quiere hacer, miren lo que Dios quiere manifestar, miren, ¿no es cierto?, que los llamó, que los ha escogido en este tiempo y los puso a ustedes en estos lugares para que a través de ustedes Dios cumpla su propósito en estos lugares. Amén. Entonces no hablemos palabras infladas, pero sí hablemos de lo que es el propósito y el llevar del Señor. Amén. No tenemos idea. Entonces miremos por qué Dios es así con nosotros, por qué insiste. ¿Por qué insiste sin cansarse? ¿Por qué insiste con nosotros sin irritarse? Nunca en Dios encontraremos cansancio. Nunca Él nos va a decir, estoy cansado de vos. Estoy irritado, me hiciste irritar. Nunca. Entonces, ¿cómo es Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué ha escrito el Señor? Entonces, cada uno de nosotros debemos ir descubriéndolo. ¿Amén? Eso es lo que Pablo dice. Yo le quiero mostrar a ustedes el camino al progreso. Por eso quiero ir a verlos, quiero ver su rostro. Y esto se hizo en mí una carga tan tremenda de que de día y de noche oro con gran insistencia para que se me dé el poder ir, estar con ustedes, ver su rostro y llevarlo al camino al progreso, señalárselo y completar lo que le falta a su fe. Amén. Dios nos dio la fe como un don, por eso podemos creer. Pero a esta fe hay que completarla. Algunos lo permiten, como estamos hablando, y otros no lo permiten. Dice en la segunda carta que Pedro escribiera, capítulo 1, verso 5. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acá habla de una diligencia. ¿Vio? Por eso hablamos. Cada uno debe permitir. ¿Cómo puede permitir? ¿Cómo no? Entonces, aquellos que no permiten que se les señale el camino al progreso, ¿cómo progresará en su vida espiritual? En el propósito de Dios, en el llevar del Señor. Pero aquellos que son diligentes, entonces permiten que se les señale el camino al progreso y se le va completando lo que le falta a la fe. Amén. Amén. Mira, acá Pedro dice, si son diligentes en esto, son responsables, les permitimos, ¿no es cierto?, que se nos señale el camino al progreso, entonces a la fe que se nos fue dado, le empezamos a añadir. ¿Qué le añadimos a la fe? Virtud. ¿Qué es virtud? Acá habla de un poder, de una capacidad. Entonces empezamos a descubrir que creemos y en esta fe que tenemos, descubrimos que tenemos la capacidad, ¿no?, de hacer todo lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. No solamente que creemos, sino que tenemos la capacidad de obedecer a lo que creemos.
Pero a esta fe se le tuvo que añadir esta virtud. Entonces empieza a completar lo que le falta a la fe. Le empiezan a mostrar el camino al progreso. Hermano, tiene la capacidad de amar, tiene la capacidad de ayudar, tiene la capacidad como hijo de Dios, la gracia de poder hacer todo lo que se le va señalando. Esto no es como en la ley que se le mostraba, como la luz del vehículo, veo que le muestra el obstáculo, pero que no se lo quita. No estaba la capacidad para que el hombre obedeciera. No, en esta gracia Dios nos dio la capacidad para que nosotros podamos obedecer todo lo que Él nos va señalando. Si Él nos va señalando y mostrando el camino al progreso, también hace que nosotros podamos descubrir que tenemos la capacidad de obedecer, tenemos la capacidad de hacer todo lo que Él nos va señalando. Ya la fe ahora tiene una virtud. A la virtud dice conocimiento. Cuando nosotros más conocemos a Dios, más lo amamos. Y cuando más lo amamos, más queremos conocerlo. Y Dios nos dio de su espíritu, dice la Biblia, para que nosotros podamos escudriñarlo a Dios. Qué tremendo escudriñar a Dios. Creer que estamos dentro de Él y tener la capacidad de poder conocer todo lo que es dentro de Dios. Dentro de Dios. Su corazón, su alma, su espíritu. Poder llegar a entender a Él. ¿Por qué Él es así? ¿Por qué piensa así? ¿Por qué ama así? ¿Por qué es que Él hace todas las cosas como las hace? Él no nos privó a nosotros de conocerlo a Él. A muchos se lo privó, pero a nosotros no. Y dice, ¿no sabéis que el espíritu del hombre conoce todo lo que hay en el hombre? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, al menos que tenga el espíritu de Dios. Y dice, nosotros lo tenemos para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces esto no es una religión por un rato, por un tiempo. Esto es una vida en la cual en el espíritu se nos metió adentro de Dios. Usted está dentro de Dios. Nosotros estamos adentro de Él. En este espíritu, y de ahí podemos descubrir todo. Entonces ya miremos, ¿qué tiene la fe? Poder, capacidad. Y ahora se le añadió ¿qué? Conocimiento. ¿De quién? De Dios, de las cosas espirituales. Y a este conocimiento, dominio propio. Ya el que conoce a Dios lo va escudriñando, sabe lo que es Él, cómo piensa Él, cómo actúa Él, por qué hace todas las cosas así. Entonces empieza a dominar Él todas las cosas. Y va progresando, y va progresando, y va progresando. Ahora tiene la virtud, ahora tiene el conocimiento, ahora tiene el dominio propio. No se deja dominar absolutamente por nada. Eso era manifiesta el hombre natural en su carácter. No, yo eso era antes. Ahora no puedo yo dejarme dominar por este pensamiento. No me voy a poner en contra de los hermanos que me están mostrando el camino al progreso. ¿Cómo me voy a poner en contra del pastor? ¿Cómo me voy a poner en contra de los ministros? ¿Cómo voy a murmurar de la iglesia? ¿Cómo voy a murmurar de los que están para ayudarme? ¿No es cierto? Si Dios a mí me ha dado esta fe, y esta fe le estoy añadiendo conocimiento, le estoy añadiendo virtud, le estoy añadiendo ahora el dominio propio, donde estoy descubriendo que todo lo que me dominaba antes ahora ya no, porque yo tengo la capacidad de yo ahora dominar todas las cosas. Empieza a dominar algo, hermano, que parecería ser imposible: la lengua. Entonces dice, el que es capaz de dominar su lengua refrena todo su cuerpo. Y ese es un hombre perfecto, dice, porque después la lengua la usa para hablar de Dios y nunca va a ofender a nadie. Y el que no ofende en palabra a los demás es perfecto. Y Pablo, ¿qué dijo? Acuérdense que Dios no nos ha dado espíritu, dice, de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. ¿Sí? Entonces, antes de que empecemos a añadir a la fe, antes de que permitamos que se complete lo que falta a nuestra fe, nosotros queremos dominar a todos. Cuando entramos en esto, empezamos a querer nosotros dominar en nosotros mismos todas las cosas. Por eso dice dominio propio. ¿Qué más? Al dominio propio, paciencia.
La paciencia, dice la Biblia, que no es necesario, porque la paciencia es lo que perfecciona el carácter cristiano. ¿Sí? Por eso todas las cosas que nos pasan. Porque no hay forma y manera de ser paciente, al menos que estemos en tribulaciones. La tribulación produce paciencia. Entonces todas las cosas que nos pasan, que nos ocurren, que a veces como que nos paramos y queremos hacer... ¿Cómo puede ser esto, aquello, lo otro? Si estaba todo dominado, si estaba todo ahí, y parece que es peor. Entonces, a través de las cosas que van ocurriendo y sucediendo, en vez de llevarnos a hacer lo que yo hice recién, Dios no quiere que llevarnos a esa paciencia. Amén. Miremos, en forma personal, ¿Dios es paciente conmigo? Recién decíamos, ¿se irrita Dios conmigo? No, porque Dios ¿quién es? El amor, ¿verdad? Amén. Y el amor no se irrita, dice. Amén. ¿Se irrita Dios con lo suyo? No. ¿Se cansa Dios con lo suyo? No da como un caso perdido. No, Él siempre nos habla, siempre nos va llevando, siempre sale al encuentro, siempre viene y golpea cuando nosotros cerramos todo. Él golpea, y dale, y hasta que nosotros no nos rendimos y abrimos la puerta de vuelta, nos vamos. Entonces Él quiere que nosotros también seamos así, porque ahora tenemos el dominio propio, tenemos el conocimiento, tenemos la virtud, tenemos la capacidad, tenemos el poder, tenemos esta vida, tenemos la fe y la vamos completando. Amén. Y entramos en un camino al progreso. Y puede ser gente como nosotros, que no era paciente con nada ni con nadie, ahora podamos nosotros ser pacientes como Dios es con nosotros, nosotros podemos ser con otros. Amén. Entonces una vida así es una vida llevada a todo lo que Dios quiere. Lo agarra a Dios y lo empieza a llevar. Entonces no es una persona que está siempre en lo mismo, que pasan los años y siempre está en la misma. No, al contrario, va creciendo, va abundando en la gracia, abundando en el amor, va abundando en esta fe, se va completando lo que le falta a la fe, entró en un camino al progreso, ¿no es cierto? Y ya no se trata ni siquiera de la edad, sino se trata de la disposición que haya en el corazón para que seamos hombres y mujeres maduros en la congregación y podamos ayudar a otros. Amén. ¿Qué más? Piedad. La piedad habla de la buena relación con Dios y con los hombres. Si alguien tiene una buena relación con Dios, empieza a poner cosas, todo. Y agarra después, envuelve todo, hace un nudo ahí y queda todo eso tan precioso y hermoso que usted puso ahí, queda envuelto en algo. Por eso que usted dice, pero ¿cómo el amor al final? Porque el amor lo envuelve todo. Amén. Entonces dice, añadan a la fe esto, agarra el amor así. En definitiva el amor está al final y está al principio. Le queda todo haber metido en eso. Porque el amor es Dios, entonces no puede no estar en esto. ¿Cómo no va a estar el amor en la piedad, en el conocimiento, en la virtud? Entonces está en todo, por eso lo pone al final. Pero está en el primero, está en el costado y está por todos lados. ¿Sí? Entonces, veo lo que es, esta vida es maravillosa. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay forma, no hay manera que alguien que entró en esto, en este progreso de su vida espiritual, en este añadir a la fe, en esto de que se les va completando lo que le falta a su fe, que después esté ocioso. Ocioso no es solamente una persona que no hace nada, sino ocioso es una persona que no siente nada. ¿Vio? Indolente, no siente nada. Si pasa algo malo, no sufre. Si pasa algo bueno, no se goza. ¿Conoce gente así? Yo conozco unos cuantos.
Che, pasó lo mismo, ¿no te duele? Y pasó algo lindo para alegrarse, ¿no te alegrás? No. O sea, pase lo que pase, el tipo está en una postura donde indolente, no siente nada. Ve la gente mal, sufriendo, podría hacer algo, y como no siente nada, ni se preocupa. Ve a la gente contenta en vez de alegrarse y disfrutar ver a otro contento, tampoco siente nada. Ese es el ocioso. Pero si nosotros, dice, tenemos todas estas cosas y estas cosas abundan en nosotros, no nos dejará ser hombres indolentes. No nos dejará estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué tremendo, ¿no? Mirá esta vida espiritual, mirá este hombre espiritual, recibiendo la fe y la fe añadiendo esto, y completando lo que falta a la fe y metiéndose, ¿no es cierto?, en esta vida de un progreso en su vida espiritual. ¿Cómo Dios va a considerar a este hombre con caída? Gracias, hermano. No, en nuestra carne nos pueden pasar un montón de cosas, pero no es caída para Dios. ¿De qué es caída para Dios? No hacer esto, no dejarnos formar, rechazar su obra, mandarnos a mudar y no querer hacer la obra del Señor y abandonar la obra de Él. Eso considera el Señor caída. Después los defectos, los errores que tengamos en nuestra carne no son consideradas caída para Dios. ¿Me entiendes? Porque vamos en ese proceso, en ese llevar de Dios, y obviamente qué cosas van a suceder y pasar. Pero Él comenzó una obra y la está perfeccionando, dice, hasta el día de Jesucristo. ¿Sí, amado? Entonces, ¿qué pasa si nosotros permitimos que se nos marque el camino al progreso? No tenemos la vista corta. Estamos iluminados por el Señor, en la gracia del Señor, capacitados para hacer todo lo que Él quiere que hagamos. ¿Sí? Ustedes fíjense con ustedes lo que ha pasado estos días nomás, de poder agrandar este tramito que ha producido. ¿Qué produce? Están juntos y ven la mano del Señor proveyendo esto, aquello, lo otro. Y esas cosas parece que no, pero va manifestando en nosotros lo que Él va haciendo. Capaz que hay hermanos que descubrieron en estos días que antes no hubieran estado tanto tiempo, no hubieran trabajado así, o no le hubiera importado, o no hubieran sido parte en las cosas, y ahora lo fueron. Entonces la palabra estuvo haciendo algo en ustedes en todo este tiempo, y ahora tuvieron la oportunidad de hacerlo y lo hicieron. Y así, bueno, todas las cosas, amén. Si no tenemos la oportunidad, si no se nos marca el camino al progreso, si no se nos enseña cómo hacerlo, cómo lo hacemos, cómo vamos a descubrir. Si no tenemos un enemigo para amarlo, ¿cómo vamos a descubrir la capacidad que tenemos de amar a nuestros enemigos? Si no habría la gente que hay en la necesidad de recibir este evangelio, ¿cómo predicaríamos? ¿De qué serviría que la iglesia esté en este mundo? Si no tendría que predicar el evangelio. En el cielo no se predica el evangelio. El evangelio se predica en este mundo, en esta tierra, porque acá en este mundo hay gente para salvar, allá no. Por eso no tienen acá todavía. Y así, amado, todas las cosas, todo es permitido por el Señor en este llevar maravilloso de Dios con lo suyo. Y Él va iluminando, y Él va ampliando la visión, y va viendo que queremos, que anhelamos, que deseamos, y Él se agrada, y a causa de esto vamos añadiendo. Por acá no dice Dios, no, nosotros. Tienen la fe, Dios se le dio la fe, listo. Eso ustedes no lo podían haber hecho. Dios lo dio, pero lo demás que hay que añadirle a la fe, sí lo pueden hacer. Bendito sea su nombre. La responsabilidad de nosotros. Amén. Yo tengo un mueble todo viejito ahí para poner las cosas de la evangelización. Empiezo a descubrir en esta vida preciosa lo que es las almas, lo que es las visitas, lo que está haciendo Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Amplía la visión y dice, voy a mejorar el mueble.
Entonces empieza a tener mucho más valor las cosas que antes no tenían valor para nosotros. Y lloramos si vemos las cosas deterioradas, gastadas, mal. Si vemos que algo podría estar mejor y no lo está. Y empezamos a sentir entre nosotros el celo de las cosas del Señor. Y empezamos a sentir, ¿no es cierto?, lo que el Señor siente por las vidas, por las almas. Y empezamos a sentir lo que el Señor siente por la congregación, por cada hermano, por cada hermana. La visión se va ampliando. El Señor mostraba, y yo lo quiero hacer y decirlo así delante de todos, el Señor mostraba, antes de llegar acá, el Señor mostraba como una linterna, así que se metía adentro del pastor de este lugar. Y lo iluminaba por todo lado. Dice que no había un lugar dentro de su ser que no fuera iluminado por esa linterna. Y el Señor le decía, tú sabes por qué pasa todas las cosas que te pasan. Y sabes y me conoce y sabe que no va a faltar nada de lo que yo prometí hacer por ti. Yo se lo quiero decir delante de todos, porque el Señor me dijo que lo haga y lo diga delante de todos. Los que lo conocen saben que con estas cosas no jugamos. Entonces eso es lo que Él quiere hacer, al pastor, a los que lo acompañan, a cada hermano, a cada hermana de este lugar, iluminarlo, llevarlo cada día, que la visión se le vaya ampliando. ¿Para qué? Para que cada día permitan que se le vaya mostrando el camino al progreso. O sea, que vayan progresando, que vayan, ¿no es cierto?, aumentando en el conocimiento, que vayan aumentando en la virtud, en la capacidad, que vayan aumentando, ¿no es cierto?, en todo. Y después de ahí el Señor se hace cargo de todo. ¿Tiene que agrandar lo material? Mire, vamos a agrandar. Mañana pasado tienen que agrandar un poco más ya, lo van a poder hacer. Y bueno, y ahí el Señor va a empezar a añadir y a traer y a hacer y a producir todo lo que Él quiere que se haga y todo lo que Él le haga. Entonces, eso era lo que el diablo quería impedir. Que se llegara este día, que se hablara esta palabra y que se dijera todo lo que se tenía que decir. No lo impidió, y acá estamos. Amén, amado. ¿Lo sabía usted? No. ¿Lo sé yo? Y no. Pero el Señor lo sabe todo y Él es el que nos va trayendo cada día en luz y en revelación lo que Él quiere que hagamos, digamos, y en el momento que Él quiere para nosotros. Amén. ¿Cuánto van a permitir que se les muestre el camino al progreso? Entonces ahí, amados, se nos va a iluminar cada día más. La visión va a crecer cada día más amplia y va a ver lo hermoso que vamos a hacer y las cosas tan hermosas que vamos a descubrir. Amén. Nos ponemos de pie, amados. Bueno, Padre mío, te damos gracias porque tú en este día nos has traído, nos has hablado.